Aquellos que puedan ir conmigo a la palabra, vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 3, y vamos a leer del verso 17 al verso 19. Gloria a Dios. Efesios 3, 17, y vamos a leer hasta el verso 19. Yo tengo este pasaje bíblico en la versión, nueva versión internacional. Me gustó la forma en que lo dice en esta versión, así que esta fue la parte que escogí. Dice así la palabra: para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, cuán largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Señor, gracias por esta palabra, que es tu palabra, Señor, que llega hasta nuestros corazones, que llega hasta nuestro espíritu y hasta, Señor, nuestra alma, Padre mío. Permite que esta palabra de esta mañana haga la función, el trabajo para la cual tú la envías a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vive Dios. Hermano, esta porción de la Escritura es una porción bastante profunda, porque dice que el amor de Dios hacia nosotros, dice que es bien ancho y largo, es alto y profundo, y que hay personas que no lo pueden entender, que es tan alto y tan ancho, tan largo y tan profundo, que en ocasiones no cabe en la mente humana el poder comprender la magnitud del amor de Dios hacia la vida de nosotros. Hay gente que no lo comprende y no viene a los pies de Cristo porque no entiende la magnitud del amor de Dios. Hay gente que se queja porque piensa que Dios no los ama. Hay gente que no ha venido a los pies de Cristo porque dicen no sentirse amados por Dios, que el amor de Dios no ha llegado a su vida, y se basan en situaciones que ellos están viviendo, situaciones de enfermedad, situaciones de problemas, situaciones de estados de ánimos, y la gente al ver eso piensa que no son amados, que no son amados. Cuando esas cosas ocurren, yo pienso en Jesús. ¿Ustedes piensan que Jesús no era amado cuando su Padre permitió que muriera en una cruz por nosotros? Hay una ilustración que se ve en una película, creo que es la película de La Pasión de Cristo, y en esa película ilustraron algo de una forma que a mí me encantó, y es que cuando Cristo muere en la cruz hay una gota que cae en tierra, simbolizando que el Padre lloró. Está llorando por su Hijo que está muriendo en la cruz por nosotros. Y a mí me partió porque lo ilustraron de esa forma que me dio a entender que el Padre realmente ama a su Hijo, a pesar de que permitió que pasara por un momento bien difícil. Y la Biblia dice que luego de ese sufrimiento que Jesús pasó, Él está sentado a la diestra de Dios Padre, que intercede por nosotros, es nuestro intercesor. Gloria a Dios. Y es el hecho de que uno pase por circunstancias difíciles no significa que Dios no nos ame. Y yo quisiera en esta mañana pues hablar un poco sobre este asunto del amor de Dios hacia nosotros. Y a veces no lo entendemos. No entendemos que Dios nos ama. Pero aquí dice la palabra que el amor que Dios nos muestra a nosotros es alto,
Es ancho, es largo, es profundo. Y a veces no podemos entender. Dice que sobrepasa todo nuestro conocimiento, todo nuestro entendimiento. Pero dice, al principio del pasaje bíblico dice, para que Cristo por fe habite en sus corazones. Esa es la clave para poder entender cuán ancho, largo, profundo es el amor de Dios. La única forma de poder entender la magnitud del amor de Dios hacia nosotros es cuando nosotros le abrimos el corazón a Él. Cuando Él entra por medio de su Espíritu Santo a vivir en nuestros corazones. Porque las cosas espirituales se disciernen por medios espirituales. Y necesitamos ser espirituales. Y lo somos cuando abrimos nuestro corazón al Señor. Y ahí es que la plenitud del Espíritu habita en nosotros. Cuando nosotros logramos entender cuán ancho, largo y profundo es el amor de Dios, nosotros ahí entendemos cuánto Él nos ama y comenzamos a amar a Dios. Y cuando alguien está enamorado, quiere pasar tiempo con esa persona. Cuando alguien ve a su esposo, a su esposa, a su novio, a su novia y siente que el corazoncito le hace así, uno desearía pasar tiempo con esa persona. Y estás todo el día enganchado en el teléfono, hablando bobadas, pero simplemente quieres escuchar la voz de esa persona. Y pasan horas y horas, y le haces cartitas y cositas, y ves nubecitas y cosas, y maripositas volando, y no esperas, estás desesperado que llegue ese momento de la cita para estar allí con esa persona, porque sientes amor. Y eso sucede con Dios. Cuando nosotros logramos entender que Dios nos ama, y nosotros le entregamos nuestro amor a Dios, nosotros esperamos desesperadamente el momento de la cita. Y esas cartas de amor que el Señor nos ha dejado, cada carta está escrita aquí en la Biblia. Esto es una carta de amor, un libro de amor escrito por Dios para nosotros. Y cuando entendemos el amor de Dios, desesperamos por el momento en que podamos abrir este libro de amor que se llama Biblia para que nos ministre. Nos desesperamos cuando llega, porque no ha llegado el momento de orar, de irnos a solas con Él y escuchar su voz y que Él escuche la nuestra y hablarle, y como el que se engancha en un teléfono y está horas ahí, poder estar un tiempo considerable en su presencia porque entendimos el amor de Dios. No vemos el momento en llegar a la iglesia y así darle al Señor un regalo de alabanza, de adoración. Como cuando llega el momento de que la novia cumplió años y allá tú vas buscando el regalito, escogiéndolo, o el novio cumple años, y tú vas y llegas allí y tú quieres darle algo tuyo a esa persona a la cual tú amas. Así sucede cuando amamos a Dios realmente de corazón y hemos entendido cuán importante, cuán ancho y cuán profundo es el amor. Cuando no nos desesperamos porque no llega el momento de venir a la iglesia y ahí darle ese regalo de amor a Dios, de postrarnos, de adorarlo, levantar nuestras manos y decirle cuán lindo y cuán precioso es. Esas cosas comienzan a ocurrir. Ese desespero por la palabra, ese desespero por la oración, ese desespero por cantarle y adorarlo en la iglesia, llega cuando nosotros entendemos cuán alto, cuán ancho, cuán profundo, cuán largo es el amor de Dios. Y yo quisiera, para ilustrar de alguna manera cuánto Dios nos ama, yo quisiera ir por la historia bíblica y escoger algunos ejemplos de muestras del amor de Dios hacia sus hijos, hacia nosotros, hacia aquellos que le hemos abierto el corazón. Y lo primero que dice la Biblia es que en el libro de Génesis, los primeros capítulos hablan de la creación. Y la Biblia dice que cuando Dios creó, cuando Dios hizo la creación, Dios dio su palabra y las cosas ocurrían. Cuando Dios dijo, sea la luz, sea esto, produzca aquello, produzca lo otro. Y por la palabra del Señor, lo que Él decía, se creaban las cosas. Pero en un momento dado, cuando decidió
hacernos a nosotros, el Señor decidió hacernos a nosotros de una manera diferente, especial, con un toque de Él más profundo. Y Él dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, que se parezca a nosotros, conforme a mí. Y dice la Biblia que en esos momentos Él no habló para crear al hombre. La Biblia dice que Él con sus manos la metió en la tierra, y de la tierra con sus manos Él hizo un esfuerzo mayor. Todas las cosas fueron creadas por una palabra que Él dio, pero nosotros fuimos diferentes. Para crearnos a nosotros Él le dio más trabajo, porque qué fácil es hablar. ¿Ustedes han visto a los jefes que se paran en una esquina? Mira, pon eso allí. Mira, coge la cajetilla y pásala para allá. Mira, lígame 5 sacos de cemento. ¿Verdad? Eso es fácil. Pero liga los sacos de cemento tú, a ver si no es fácil. Y entonces, en el caso de Dios, cuando estaba haciendo la creación, Él lo que hacía era esto. Mira, que sea la luz. Mira, haga lo otro. Mira, que haga aquello. Pero cuando nos fue a crear a nosotros, Él ligó los sacos de cemento. Él dijo, no, déjame eso a mí. Yo lo voy a hacer personalmente. Y dice que con el polvo de la tierra, con el barro, Él con sus propias manos nos formó y nos hizo. Y luego que nos hizo, sacó algo que está dentro de Él. Dice, sopló sobre nosotros aliento de vida. La forma en que nos creó a nosotros es completamente diferente a como creó el resto de la humanidad. Perdón, el resto de la creación. El resto de los animales que están sobre la tierra. Nosotros no somos otro animal sobre la tierra. Nosotros somos la imagen de Dios sobre la tierra. Y Dios mostró su amor hacia nosotros de esa manera. Al arranque, desde el principio, nos hizo diferente a todos y a todo lo demás. Nos hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza, y se tomó el tiempo para hacerlo. Y ahí en el arranque Dios dijo, yo voy a hacer algo bien especial. Lo más impresionante que hay sobre la faz de la tierra eres tú. Wilito y yo somos locos viendo documentales. Mi hijo y yo viendo documentales de animales. Cuando el camaleón va caminando y saca la lengua y agaja ya una mariposa y se la come. Y los chitas que coge son el animal que más rápido coge sobre la faz de la tierra, y el elefante, que es el más grande y poderoso terrestre, y la ballena en el mar, y los monos que se agajan y brincan de un lado a otro. Eso es impresionante. O sea, yo creo que las películas de los X-Men, esos poderes los sacaron mirando los animales y aplicándoselos a los hombres, como si nosotros tuviéramos esos poderes. Y a veces uno dice, wow, qué impresionante. Nosotros, físicamente hablando, somos una porquería al lado de los animales. Porque los animales tienen un poder de resistencia mucho mayor a nosotros. Yo a duras penas puedo levantar 100 libras, pero una hormiga puede levantar 10 veces su propio peso. En estos días yo me pesaron y pesé 200 libras. No lo parece, pero peso 200 libras. Si yo fuera una hormiga, 200 por 10, ¿cuánto es? 2,000 libras. Se supone que si yo fuera una hormiga y yo pesara 200 libras, yo pudiera levantar 2,000 libras con mis manos. Así de fuertes son las hormigas, así de fuertes son los animales. ¿Okay? Pero con todo y eso, quien domina sobre la faz del planeta no son las hormigas, somos nosotros. Porque la capacidad que Dios nos dio, el poder que Dios nos dio, radica en nuestra mente, en nuestra capacidad mental, en nuestras emociones, en nuestra alma, en nuestro espíritu, que no se la dio al resto de los animales. Dios nos hizo a nosotros parecidos a Él. Gobernamos el planeta. Ante el resto de la creación, nosotros somos como dioses. Entendiendo, ¿verdad? Que no somos dioses, pero una hormiga nos mira y dice, wow. A pesar de que ella puede levantar 10 veces su propio peso. Dios nos mostró su amor desde el arranque, haciéndonos parecidos a Él, en ese sentido. La Biblia dice, y quiero escoger en estos momentos el caso del pueblo de Israel, un pueblo muy amado por Dios, fue su pueblo. Un pueblo que sale de los lomos de Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham que voy a hacer tu descendencia como
la arena del mar como las estrellas del cielo. Y de su descendencia, ¿verdad?, salió todo el pueblo de Israel, además de todos aquellos que creemos en el Señor por la fe, que también somos hijos de Abraham. Pero hablando literalmente, el pueblo de Israel es descendiente de un hombre al cual Dios le hizo una promesa, y ese fue Abraham. Y de ahí sale el pueblo de Israel. Y ese pueblo estuvo en esclavitud por mucho tiempo. Tuvo alrededor de unos 400 y pico de años siendo esclavos de Faraón, siendo esclavos en Egipto. Dios no los amaba. Sí, Dios los amaba. Pero tuvieron un problema bien grande que le duró mucho tiempo. Y la Biblia dice que en un momento dado el pueblo clamó a Dios, gimió a Dios y Dios respondió. Dice literalmente, y Dios los escuchó. Y dice la palabra que Dios hizo todo lo que estaba en sus manos para que el pueblo de Israel saliera, pero Dios lo pudo haber hecho muy fácil. Dios tiene el poder, como hizo con Sodoma y Gomorra, fuego del cielo, los mató a todos y se acabó el problema. Que Dios hubiera mandado fuego del cielo y matara a todos los egipcios y se acabó el problema. Ok, ya están libres, váyanse. Pero Dios quería que cuando Israel saliera de allí, saliera viendo cuánto Dios los amaba y qué Dios era capaz de hacer por su pueblo. Y los que conocemos la historia, sabemos que Dios envió unas plagas. Las plagas que Dios envió a Egipto y el pueblo de Israel fue viendo poco a poco cómo Dios intercedía por él, cómo Dios trabajaba, cómo Dios atacaba a sus enemigos de una manera tan especial y tan poderosa que cuando Israel sale de Egipto sale gozoso, porque no tan solamente Dios los libertó, sino que Dios les mostró cuánto los amaba y ellos pudieron ver el poder de Dios manifestándose en cada detalle y que para Dios no había nada imposible. Dios muestra, a pesar del poderío de Faraón, Dios le muestra al pueblo y lo liberta, mostrándole cuánto Dios los ama. Cuando van por el desierto, llega un punto donde se encuentran el mar detrás de ellos, Egipto, y el ejército de Faraón, y en el medio estaban ellos. Y Dios abre el mar en dos, un milagro poderoso que Dios no es capaz de hacer por aquel pueblo que él ama. Y voy por esta línea, hermano, porque yo quiero que usted se vea como si usted fuera el pueblo de Israel. ¿Qué Dios no es capaz de hacer por usted? ¿Cuántos mares Dios no puede abrir por usted? ¿Qué cosas Dios es capaz de hacer por aquellos que Dios ama? Y usted es aquello que Dios ama, que lo hizo a usted semejante a Él y le muestra su amor. Pasan el mar. Llegan al monte Sinaí, allí Dios le da las tablas de la ley, le explica y le dice, pero yo los amo tanto a ustedes, que yo quiero vivir en medio de ustedes. Recuerden una cosa, de Cristo para acá, o sea, cuando Cristo sube al cielo, llega el Espíritu Santo, de ahí hacia acá, el pueblo, Dios habita dentro del corazón del ser humano. Dentro del corazón de aquellos que le abren el corazón al Señor. La iglesia es el recipiente de la presencia de Dios. Usted es el recipiente. Dios habita. Usted es la casa de Dios. Pero anterior a eso, la cosa no era así. Así que Dios dijo, yo los amo tanto que yo quiero que ustedes me hagan una casita y la pongan en el medio de todo el pueblo. Y le dice Dios a Moisés, yo quiero que tú me hagas un tabernáculo. Un tabernáculo es una caseta de campaña, básicamente. Y le dijo, hazla así, así, asado, y le vas a hacer la entrada y vas a poner el lugar santo, el lugar santísimo. Y yo voy a estar allí en el lugar santísimo. Y Moisés mandó a hacer todo, prepararon todo. Y la carpita, el tabernáculo, la casa de Dios estaba en el medio del pueblo. Y todas las tribus rodeaban la presencia de Dios. Y Dios habitaba allí. Es como decir, mira, yo los amo tanto, yo no quiero estar lejos de ustedes. Yo quiero estar con ustedes, en ustedes. Así que háganme en una casa, háganme en el tabernáculo y me ponen en el medio y allí yo voy a estar. Y la Biblia dice que cada vez que Moisés entraba al tabernáculo, la nube de Jehová bajaba allí. Y se comunicaba a Dios directamente con Moisés. Y todo el pueblo veía
cuando la nube bajaba, veían, era un espectáculo increíble. A mí me hubiera gustado estar allí y ver eso. Y yo soy loco con las películas, así que me gustaría, si fuera yo un productor, yo haría una película así. Todo el tabernáculo, todo el mundo alrededor, Moisés con su barba, el pelo largo, blanco, hacían bien viejito, caminando. Y mientras él se acerca a la nube del Señor para encontrarse en una cita de amor con su pueblo. Y es una muestra de amor porque cuando Dios ama a su pueblo, quiere vivir con él. Y esa es la muestra de amor hacia nosotros. Dios nos ama tanto que a ese pueblo durante 40 años les estuvo dando comida en el desierto. El otro día estábamos en la célula estudiando uno de los salmos, Salmo 78, si no me equivoco, donde habla que el pueblo tenía sed y Dios sacó agua de una piedra y le dio agua. El pueblo tenía hambre y dice la Biblia que todas las mañanas el pueblo tenía sobre el piso, encontraba el maná. Hay una porción en la escritura que dice, le dio a comer comida de ángeles. En otras palabras, era algo que caía del cielo. Yo decía, mira, eso es como si cae del cielo, eso fue lo que le sobró a los ángeles y se cayó para acá abajo. Algo así. Así que ellos estaban allí y les dio eso. En un momento dado dice que el pueblo se quejó y dijo, queremos carne. Y la Biblia dice que sopló un viento de un lado y sopló del otro, llevó un montón de codornices, tantas y tantas y tantas, que había casi 2 codos, que son 36 pulgadas aproximadamente, unas montañas así, por un día de camino a ambos lados del campamento. Y dice que el que menos recogió 10 montones de pájaros, para que ahí está la comida. Dios muestra su amor y nuestras necesidades Dios las suple aún en medio del desierto. Dios muestra su amor para con nosotros. Los libró durante todos los enemigos que tenían y los metió en una tierra que fluía leche y miel. Es una muestra de amor para su pueblo. Pero hay otro caso en la palabra que es el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Eso se encuentra en el libro de Daniel. Eran 3 jóvenes israelitas que habían sido llevados cautivos a una nación extranjera, a Babilonia. Y Faraón le dijo a todo el mundo, tienen que postrarse delante de esta estatua que yo acabo de hacer, y el que no se postre lo vamos a meter en el horno de fuego. Estos 3 jóvenes no se postraron, no obedecieron la orden de Faraón. Y dice la Biblia que los cogieron y los metieron vivos, los amarraron y los tiraron al horno de fuego. Y dice que era tan fuerte el fuego que los hombres que los tiraron, ellos se quemaron y se murieron. O sea, pero cuando el rey miró y dijo, pero ustedes no los tiraron ahí. Sí, y los tiraron amajados, sí. ¿Y por qué no se mueren? Y yo los veo que están sueltos y además, y ya no son 3, ahora son 4. Y veo el cuarto es parecido al hijo de los dioses, o sea, parecía un dios. Dios estaba allí. Dios estaba allí. El amor de Dios no impidió que cayeran en el horno de fuego, pero el amor de Dios los libró en medio del horno de fuego. A veces, hermanos, el amor de Dios no implica que Dios permita dificultades en la vida de nosotros, pero sí Él va a estar contigo en medio de la dificultad. La Biblia dice en el Salmo 23 que en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No se impide, no será inevitable que pasemos por el desierto, será inevitable que nos encontremos frente a un mar y un ejército detrás de nosotros. Será inevitable que en ocasiones seamos echados dentro del fuego, pero también será inevitable que Dios saque la mano por nosotros, porque Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Gloria a Dios para siempre. Lo único que se quemó, dice la palabra, fueron las sogas que los habían amajado. Y no solo se quemó las sogas, sino que Dios se metió con ellos en el fuego. Y ni ellos ni Dios se quemaron. Dios sacó la cara por una muestra de amor hacia sus siervos.
Hay otro caso, también está en Daniel, y es el caso de Daniel mismo, que se prohibió que la gente orara, pero Daniel oró. Lo cogieron, según el pueblo, fuera de base. No se puede orar, yo voy a seguir orando. Y lo cogieron y lo metieron en el foso de los leones, leones hambrientos. Y dice la palabra que esos leones se convirtieron en gatitos, y no le hicieron nada. Yo me lo imagino, los leones lambiéndole la cara, pasándole el jabo por así por encima, él haciéndole cosquillas al león. Entonces, cuando usted le hace cosquillas a un pejo, él mueve la patita así, pues probablemente está un león haciendo así y él pero dice la palabra que al otro día Faraón, el rey, se levanta temprano y fue corriendo a ver, quiten la piedra, y encontró a Daniel allí, fresquecito, los leones tranquilos, ni se enteraron. Lo sacaron y dice la Biblia que tiraron a aquellos que acusaron a Daniel, y todavía no, sus cuerpos no habían caído y ya los leones habían brincado, los cogieron y los despedazaron. No era que no tenían hambre los leones, no era que eran mansitos, era que Dios sacó la cara por ellos. Era que el amor de Dios, a pesar de que estaban en medio del peligro, el amor de Dios los protegía. Y eso es una muestra de amor, porque Dios ama a los suyos y Dios saca la cara por ellos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Aleluya. Dios es bueno. Dios se metió en el horno de fuego con sus hijos, y Dios se metió en el foso de los leones con sus hijos también. Dios lo hizo. Dios se metió en el desierto con su pueblo también. Dios siempre saca la cara por aquellos que aman. Vive Dios. La Biblia dice, y ya estamos en el Nuevo Testamento, que un amigo de Jesús llamado Lázaro se murió. Y cuando Jesús se enteró y fue allí, Jesús lloró. Es el texto bíblico más corto de toda la Biblia. Dice, Jesús lloró. Cuando le pregunten a usted cuál es el texto bíblico más corto de la Biblia, es Jesús lloró. Punto. Lo amó tanto que aunque ya habían pasado 3 días de la muerte de Lázaro, la Biblia dice que Jesús le ordena a Lázaro muerto, Lázaro, ven fuera. Y la Biblia dice que Lázaro resucitó aún después de 3 días de muerto, porque Jesús lo amaba. Hermano, aunque parezca que ya no hay esperanza, aunque tu situación sea tan desesperante, tan cruda, tan difícil, que parece que se murió, como en el caso de Lázaro. La hermana de Lázaro le dice al Señor, sí Señor, yo creo que vamos a resucitar, pero lleva 3 días muerto, ya apesta. Para aquel tiempo pues no había los líquidos esos que le meten a los muertos para velarlo 3 o 4 días por ahí. Así que había que entejarlo rápido y taparlo porque se podría. Y la hermana le dice, Señor, ya apesta, no saques la piedra. Pero Jesús dijo, si tú crees en mí, tú verás lo que va a pasar aquí. Hermano, no importa si tu situación parezca que no tiene remedio, que ya apesta, que ya se murió, y que puedes pensar que en este punto de la historia ya ni Dios puede hacer algo. Hay gente que lo ha dicho el lado contrario. Un presidente de Venezuela dijo, ni Dios me saca de aquí. Después le dio cáncer en sus entrañas y se murió. Así que Dios lo sacó. La hermana de Lázaro dijo, es que ya está muerto, ya lleva 3 días, o sea, Señor. Pero la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible, que cuando Dios decide algo, Dios lo va a hacer, aunque parezca imposible que eso ocurra. El amor de Dios fue manifestado en la vida de Lázaro de esa manera. Y voy cerrando con esto. Un día, Satanás estaba tan impresionado por el amor que Dios tiene con su pueblo,
con el amor tan impresionante que Dios tiene hacia su pueblo, hacia sus hijos. Y Satanás decía, yo no puedo entender cómo es que Dios ama tanto a este chojo de gente que lo que hace es que lo niega, que peca contra Él, que son unos pecadores, son unos traidores, unos infieles. ¿Acaso no es cierto? ¿No somos infieles? ¿No somos pecadores? Criticamos a Pedro porque negó al maestro. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo y hemos negado al maestro? Criticamos a Israel porque le daba las espaldas a Dios, pero ¿cuántas veces usted no ha leído la Biblia y le ha dado la espalda a la Biblia, a la palabra del Señor? ¿Cuántas veces usted ha preferido quizás un programa de televisión en lugar de venir a la iglesia? ¿Cuántas veces hemos actuado de la misma forma que el pueblo de Israel al cual criticamos? Satanás estaba diciendo la verdad. ¿Cómo es posible que tú ames a esta gente que no se lo merece? Y la respuesta de Jesús fue la siguiente. Cuando Satanás le dijo, ¿cuánto tú amas? ¿Cuánto tú amas a este pueblo? Y dice la historia, que Jesús se trepó en un madero, extendió lo más que pudo sus brazos y murió. Y Jesús le dijo, así de mucho yo amo a mi pueblo. Así de mucho yo amo a mi gente. Así es mi amor por esos que tú dices que son infieles. Murió en una cruz para darnos vida a nosotros. El amor de Dios es impresionante. Y la Biblia dice en Romanos 5:8 lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, para ti, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8 dice, leo nuevamente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios hacia ti y hacia mí no va a cambiar porque tú seas infiel. No va a cambiar porque tú seas débil. No va a cambiar. Mi destino, donde yo voy a pasar la eternidad, va a depender si le sigo a Él o no le sigo. Pero el amor de Él hacia mí no va a cambiar. Pero Él va a respetar mi decisión, donde yo decida pasar la eternidad. Si le abro mi corazón, si sigo sus pisadas, llegaré donde Él está. Si no le abro mi corazón y sigo las pisadas del mundo, del diablo y de mi carne, pues mi destino es el infierno. Pero el amor de Dios no cambia hacia mí. Él muestra su amor para conmigo, aunque siendo yo pecador, Él decidió morir por mí en la cruz. Para todo el mundo, aún para el pecador más empedernido, la cruz de Jesús está ahí. Si decide abrir su corazón, Dios entrará y Dios cambiará su vida. Jamás dudes del amor de Dios hacia tu vida. Jamás lo dudes. Aunque estés en el desierto, no lo dudes. Aunque en ese desierto no tengas para comer, no tengas para vestir, no tengas para beber, no lo dudes. Él está allí. Aunque estés en valle de sombra y de muerte, no dudes. Él está allí. Aunque en momentos dados sienta que fuiste tirado dentro del horno de fuego y le metieron más candela para chavarte la vida, Él está contigo allí. Él te ama. Aunque te hayan metido dentro del pozo de los leones, Él está allí contigo. Y te voy a decir más, aunque ya hace 3 días que te hayas muerto, Él es capaz de llegar y resucitar la situación, de darte vida nuevamente. Y el amor de Dios hacia ti no va a depender de tu fidelidad, sino de la fidelidad de Él. Porque Él sigue siendo fiel a pesar de mi infidelidad.
El amor de Dios, hermanos, es impresionante. Por eso cuando leímos al principio el pasaje bíblico donde dice que conozcas ese amor que sobrepasa todo mi conocimiento, que a veces no lo podemos entender. ¿Cómo es posible que me sigas amando si yo no soy digno de ese amor? Pero eso hace que nos esforcemos por serle fiel. Eso hace que nos esforcemos por no pecar. Eso hace que nos esforcemos por caminar y pisar en sus pisadas. Eso hace que lo busquemos. Eso hace que leamos la palabra. Eso hace que no vivamos una vida de pecado o en pecado. El conocer ese amor, eso nos invita a nosotros a serle fiel, aunque a veces tropecemos y caemos. Pero no significa que nos vamos a quedar en el piso, sino que me voy a levantar porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero esforcémonos por serle fiel. Esforcémonos por buscar su presencia y no dudes en ningún momento del amor de Dios hacia ti. Como nunca nadie te ha amado ni te podrá amar, así te ama Dios. Te amó tanto que es que cuando Él te mira, Él se está viendo a sí mismo. Porque te hizo a ti parecido a Él. Lo más parecido en la tierra a Dios eres tú. No son los monos, eres tú. No son las hormigas, eres tú. No es el elefante, no es ningún animal. A pesar de lo perfecta que se ve la creación, lo más parecido a Dios eres tú. Y Él te ama. Así que quisiera pedirle que nos pongamos de pie aquellos que puedan por un momento. Vamos a orar. Y si alguien necesita oración, el altar está abierto y disponible para orar por ti. Mientras oramos, si alguien desea que oremos por él o por ella, puede pasar al altar.